Hola, muy buenas noches. Cada 40 segundos se suicida una persona alrededor del mundo. Más de 800.000 personas se suicidan al año. Y la mayor tasa de suicidios está entre los jóvenes entre 15 y 29 años. Las cifras son espantosas y es un problema que no es ajeno a la sociedad colombiana, donde se están empezando a registrar casos de suicidio. Hoy nos acompaña Julián Sucerquia, quien es médico de la Asociación Colombiana de Psiquiatría, con quien vamos a abordar ese tema. Hola Julián, bienvenido, gracias por estar con nosotros en Al Punto. Muchas gracias por la invitación. ¿Uno debe o no debe hablar de suicidio para evitar el problema? Se debe hablar, se debe preguntar, se debe educar. A veces es más el temor y eso favorece que las personas no manifiesten sus preocupaciones o no pidan ayuda. Es importante hablar siempre de una forma responsable, es decir, teniendo en cuenta las condiciones de la persona y educar a la población para identificar signos que nos hagan sospechar en conducta de autoagresión. ¿Por qué nos estamos suicidando? ¿Por qué está pasando esto en la sociedad? ¿O siempre había pasado y solo hasta ahora se conoce? Bueno, el suicidio es tan antiguo como la civilización. Lo que pasa es que como es un problema que genera preocupación y disconfort, se invisibiliza. Ahorita lo que estamos viendo es que es más frecuente que se pueda hablar al respecto, que se pueda preguntar, que se pueda opinar y que la gente pierda el miedo a preguntar y a saber qué es lo que pasa cuando tiene la experiencia con un ser querido. Cuando tú preguntas a alguna persona, si empieza a hacer historia en su familia, una o dos personas pueden que se hayan suicidado, pero fue algo que pasó, nadie quiso saber qué fue, se le corrió la teja, dirían vulgarmente en mi tierra, y aquí no pasó nada, seguimos normales. Ahora las redes sociales, los medios de comunicación y el suicidio de personas importantes, por ejemplo, casos mediáticos como Robin Williams hace un par de años. Lina Marulanda. Lina Marulanda, aquí en nuestro país, lo hacen mucho más cercano e impulsan a que hablemos de ello. ¿Por qué se muere la gente? ¿Por qué se suicida la gente? Es difícil darte un 100% de respuesta. Lo más frecuente, síntomas depresivos, síntomas ansiosos, trastornos a una situación que excede la capacidad de resolver los propios problemas con las herramientas de lo cotidiano y no siempre es un evento estructurado. A veces es en ese desespero, yo necesito calmarme, me encuentro algo para calmarme, que me quite el desespero y termino matándome. ¿Pero es algo médico o es algo psicológico? Tal vez estoy cayendo en una imprecisión, pero trato de entender si es un problema físico el que lleva a un suicidio o es un tema emotivo, psicológico. Bueno, hay de parte y parte. Dentro de las causas de suicidio están pacientes con enfermedad crónica que la perciben como incurable y pues consideran que no tienen otra alternativa sino morir. Ah, pero eso es una eutanasia. No necesariamente eutanasia. Eutanasia la aplicamos al paciente de un cáncer avanzado, pero hay otras dolencias crónicas con limitado respuesta terapéutica, como dolores que acompañan a la persona pero no lo mata el dolor, y a veces en el desespero piensa que es mejor morirse que seguir viviendo así, porque interfiere en la calidad de vida. Eso sería un argumento desde lo clínico, desde el dolor en el cuerpo, pero también pasa que es una dificultad desde lo emocional, desde la forma de contemplar el mundo, de adaptarse a los problemas. No siempre es así. No siempre te puedo decir, a todo el mundo se le nota las ganas de suicidarse. Hay personas que no lo hacen tan manifiesto, que brindan un poco de mayor necesidad de estudio del caso a profundidad para ver qué es lo que pasó. ¿Cómo hace uno para detectar que una persona es proclive a ser suicida? Bueno, nosotros en la campaña que estamos desde el día, pues todo septiembre, y el día de ayer hicimos una congregación en varias ciudades del país, entregamos unos signos de alarma. ¿Qué identificar? Lo primero que se ven son alteraciones del comportamiento. Entonces la persona empieza a aislarse, a despedirse, a organizar sus cosas, a dejar de compartir con otros o a empezar a hacerse daño, a hacer conductas que uno dice son como autodestructivas. Y uno dice, sin ser letales, esos son marcadores de alarma que si los identifica en un ser querido, necesito asesorarme para identificar qué es lo que está pasando. No es que 100% de las veces vaya a ser así la historia de una persona que se va a suicidar,
pero es lo más frecuente y es lo que estamos ayudando a que la gente pierda el miedo a preguntar, quiera aprender y pueda llevar a sus hogares para buscar esta situación. El suicidio es una muerte prevenible. ¿Y qué se hace inmediatamente? ¿Ponerlo en contacto con quién? Bueno, los seres humanos intentamos resolver los problemas solos. Sí, de acuerdo. Además que, pues te lo digo como psiquiatra y como docente, cuando la gente habla de enfermedad mental piensa que es algo voluntario. Entonces, si yo me voy a mi casa y me encierro, se me va a quitar. O si me como un postre, me voy a sentir mejor, entonces no busco ayuda. Porque si busco ayuda, soy débil. Y si soy débil, soy incapaz, y así me tilda la gente. Esto es una urgencia médica. Entonces, si identifican el riesgo de que la persona se quiera hacer daño, lo que hay que buscar es ayuda médica, un servicio de urgencias. Esto es una urgencia. Y ya en los servicios se hace lo que es necesario para estabilizar y dirigir al paciente a donde requiere. Si tienen la sospecha, pero la persona no está verbalizando que se quiere matar abiertamente, pero tienen la sospecha, buscar ayuda profesional, un psicólogo, un psiquiatra, que somos los médicos especializados en emociones y comportamiento, para salir de dudas y poder organizar un plan de intervención adecuado. ¿Cómo es un plan de intervención? Bueno, hay un temor con los psiquiatras, que el plan de intervención es agua y pastas. No, realmente lo que hacemos es organizar, establecer primero un diagnóstico. Sí. ¿Qué es lo que pasa en este individuo? Hay un trastorno mental grave, como es una depresión, un trastorno del afecto tipo afectivo bipolar, un trastorno psicótico, un trastorno de ansiedad, hay que tratarlo y estabilizarlo. O es una situación maladaptativa a un problema que desborda la capacidad del individuo de afrontarlo con sus recursos personales. Entonces, lo que establecemos es una intervención centrada en la palabra, una intervención psicoterapéutica. Y eso es como nosotros planteamos alternativas. Eso es lo que hacemos en primer momento con el paciente cuando lo vemos en la consulta, sea ambulatoria o sea urgencia. Pero además hay que educar a la familia, ayudarles a saber qué hacer. La familia a veces no sabe ni qué decir, le digo, no le digo, le hablo, lo muevo, le insisto, lo acompaño. Lo primero es, si identifico el riesgo, quitar los elementos que puedan ser de riesgo en casa, como venenos, armas, ponerlos bajo llave, estar acompañados, pues si vive en un piso 12, pues que esté acompañado, que se vaya una temporada a la finca que es de un primer piso, o sea, limitar el riesgo de lo que podemos hacer e intervenir. Y siempre, siempre lo que hacemos con la familia es ayudarles a que entiendan que lo importante no es juzgar, sino apoyar, acompañar. Cuando el ser humano se pone nervioso, a veces toma actitudes irritables, toma actitudes como de mal genio, como de rabia, y en ese se establece el diálogo con la persona que está sufriendo. Se le hacen reclamos, es que con usted no se puede hablar, es que usted no quiere nada de lo que le damos. Entonces, al educar a la familia, lo que buscamos es también en casa que tengan elementos para poder bajar la angustia, que puedan ser más resolutivos en las situaciones y que el desenlace sea el mejor posible para todos. Y en los casos, doctor Julián, de la depresión, ¿cómo se aborda? Bueno, la depresión, yo cuando le digo a mis estudiantes, el tratamiento es farmacológico y no farmacológico. Si necesitamos como médicos formular al paciente, establecemos el medicamento que es adecuado para las condiciones del paciente por el tiempo necesario, manejando, claro, su indicación terapéutica y si hay algún evento adverso nos podemos mover y ajustar. Y el tratamiento no farmacológico es la base, es el educar al paciente qué es lo que tiene. Las personas con trastorno depresivo se sienten débiles, emocionalmente incapaces, derrumbados ante la historia previa, el futuro los desborda, generalmente están angustiados por todo, y ayudarles a entender primero que es una enfermedad, que tiene unos síntomas, que hay alternativas de tratamiento, que vamos a resolver paso a paso las dificultades y que pueda recuperar el dominio de sí mismo. Eso lo establecemos con todos nuestros pacientes y se puede hacer. A veces las redes sociales y la diversificación de la información para allá voy. Nos complican un poco la vida, porque en cualquier rama de la medicina, el paciente cuando tiene alguna duda, lo primero que busca es Google. El doctor Google. El doctor Google. Y la segunda opinión, Yahoo. Empiezan a recibir toneladas de información sin filtro o buscan figuras que les parecen de autoridad. Los influencers que tienen una responsabilidad gigante con su público.
Y entonces pueden tomar a mal la información que están recibiendo, porque las personas incorporan en el léxico cotidiano terminología diagnóstica de psiquiatría, de salud mental. Entonces, ponerse a llorar después de ver la muerte de la mamá de Bambi en una película de Disney, lo equiparan a una depresión, que es sentirse triste, claro, pero es sentirse triste por un momento. Disminuye, o me acuerdo, ay sí, pobrecita mi mamá o mi abuelita, ya, y se me quita en media hora. Eso no es estar deprimido. La depresión es una enfermedad que se caracteriza por una estabilidad en el tiempo de los síntomas, de al menos 2 semanas. He tenido en consulta personas que dicen, si yo no llevo 6 meses así, no estoy deprimido, tampoco. Pero son 2 semanas de síntomas que interfieren en la funcionalidad, con un ánimo triste y un abandono de las cosas que antes me gustaban, acompañado de otros síntomas. El diagnóstico lo establecemos quienes tenemos experticia en el tema, que son los psicólogos clínicos, aquellos psicólogos que hacen una maestría en psicología clínica o tienen experiencia clínica, y los médicos psiquiatras. Porque pues, a veces el médico general también se enreda para hacer un diagnóstico en salud mental. Entonces, buscar la asesoría del que sabe para poder decir, no, mira, lo que tú tienes sí es una depresión, de pronto lo tuyo es un problema en el hogar, ven, lo trabajamos desde otro aspecto, desde el componente psicoterapéutico, patrones de relación, y establecemos dentro de los sistemas que conforman tu vida cómo estabilizamos tu condición. Pero eso requiere alguien que sepa. Uno de papá, de tío, de abuelo, no es psiquiatra, no es psicólogo, no hace diagnóstico, y así tuviera el cartón. No sirve para hacer la intervención a la familia, más allá desde el afecto. Entonces, la idea es siempre buscar un sitio, una persona confiable, un profesional que te oriente. ¿Qué pasa con las redes sociales y sobre todo con estas nuevas épocas de tecnología donde a veces los papás no están tanto con los hijos, donde hay otras prioridades y ellos encuentran un consuelo ahí, en las redes? Bueno. En las redes tenemos inmediatez de satisfacción. Quiero saber algo, le pregunto a Wikipedia o a Google, o al auxiliar de la aplicación que tenga. Y ya conseguí una respuesta. Pongo una foto y necesito que le pongan un like ya, porque así yo estoy conectado con otras personas. Estamos como sociedad absolutamente conectados, pero como individuos absolutamente desconectados. Porque podemos acceder a información del otro lado del mundo, pero no sabemos quiénes están en casa y cómo están. A veces yo le tomo el pelo a mis estudiantes y digo, ustedes no saben el tono emocional de con quiénes viven o con quién comparten pupitre o puesto de trabajo, porque no tiene un emoji en la cara. Y es importante el recuperar la capacidad de conectarme en la conversación con el otro, porque así yo no solamente escucho sus palabras, sino que además entiendo su intención y veo lo que se dice, el respaldo emocional de lo que me está diciendo. En redes sociales yo puedo poner cualquier comentario y nadie sabe cómo lo estoy diciendo, desde qué intención o con qué conceptos tengo claros o no. Entonces aparecen personas que hablan de la depresión sin estar hablando de la depresión, hablan de la tristeza. Y no está mal hablar de las emociones, pero hay que ponerle a las palabras el real peso de lo que requieren. Y no hay tanto filtro en redes sociales. Entonces el muchacho, el adolescente, el adulto que está buscando una respuesta, posiblemente está recibiendo una respuesta a algo que no está preguntando, pero que lo que necesita saber no lo están dando adecuadamente. ¿Por qué los jóvenes entre 15 y 29 años, si mal no estoy, son los que más se suicidan? Bueno, realmente... Si tienen la vida por delante, está arrancando todo. Bueno, en el suicidio, cuando está asociado a trastornos ansiosos o depresivos, cuando hablamos de la enfermedad que es la ansiedad, la enfermedad que es la depresión, esta interfiere con la capacidad cognitiva del individuo. No piensa claro, no es capaz de estructurar una respuesta adecuada para la solución a los problemas porque está absolutamente enredado, porque la cabeza también está enredada, no solo en las ideas, sino en la capacidad de procesar la información. Se enlentece, se interfiere, se hace muy difícil poder llegar a una conclusión elaborada. Entonces, cuando estamos hablando de trastornos severos, ¿qué es lo que pasa? No encuentran alternativas. Y a veces he tenido pacientes, adolescentes tardíos o jóvenes tempranos en la universidad, que a veces llegan a la consulta o hacen la pregunta, que terminaron tomándose las pastas que encontraron en el gaveta de la abuelita y pensaron que era para calmarse, porque la abuelita tomaba calmantes para el dolor y se tomaron todos los medicamentos para la presión y para el azúcar y terminaron en una unidad de cuidado intensivo sin la intención de matarse. Entonces no se alcanza a medir el riesgo porque la cabeza no está bien estructurada, pero hay otro polo de población
entre 15 y 29 y luego por encima de los 30, 35 vuelve a haber otro pico, que son personas ya más adultas. Claro, por la edad es una catástrofe desde el componente económico de una nación. Es gente con todo el potencial de producción. De ahí que también se tome como indicador de salud pública lo que es la muerte de una persona joven y más si es por suicidio. Y pues como te digo, es difícil que la gente se aproxime al experto cuando a veces las mismas redes sociales le dicen que nosotros los psiquiatras nos dedicamos a volver a la gente zombie con pastas. Las mantenemos, o sea, estudiamos 10 o más años para, perdóname la expresión, embrutecer a los individuos. No es el caso, pero las redes pueden con lo que le pongan. Decía mi abuelo que en paz descanse, el papel puede con lo que le pongan. Ahorita el papel es peligroso, anda en un celular. Qué horror. Qué tema más difícil. Doctor Julián, gracias por estar con nosotros en El Punto. Muchas gracias por la invitación. Yo me quedo con varias lecciones de lo que acaba de decir el doctor Julián. Y una de ellas tiene que ver con hablar. Hablar. Si usted ve algún signo de alerta, de alarma, como las que nos acaba de dar nuestro experto, comuníquese con los expertos, con ellos. Son los que saben, se han preparado toda su vida para salvar vidas y esta es una manera de salvar vidas. Yo creo que ese es el camino cuando uno ve un signo de alerta en algún miembro de la familia o en algún amigo. ¿Por qué no? Me conecto con el set de Red Más Noticias, Paula, Mauricio y Carlitos Salas, que ya vuelve desde hoy al set con todos los deportes. Antes, la imagen internacional del día. Ya nos vemos.